De todos es conocido que el motor de explosión necesita de un sistema de encendido que inflame la mezcla aire y gasolina comprimida en el interior del cilindro. La evolución de los motores para conseguir mayores rendimientos, menor consumo de combustible y una disminución de los gases contaminantes obligaron a los fabricantes a mejorar el sistema de encendido, sustituyendo el encendido convencional o de platinos por otros sistemas que consiguieran eliminar los siguientes inconvenientes. Limitación del régimen máximo de revoluciones por rebote de los platinos. Limitación de la corriente primaria por sobrecarga del platino. Desgaste de platinos que provoca que el salto de chispa entre los electrodos de las bujías no sea en el momento oportuno, necesitando constantes puestas a punto. Estas limitaciones obligan a sustituir el platino por un elemento que no sufra desgaste, que permita un gran paso de corriente por el circuito primario y que pueda conectar y desconectar rápidamente la corriente primaria sin rebotes. Esto lo consiguen con un elemento que se conoce con el nombre de módulo electrónico. Aun con estos avances tecnológicos, los sistemas de encendido electrónico requieren de un cierto mantenimiento y puesta a punto, siendo en este apartado donde el profesional de la reparación juega un papel de gran importancia, ya que de sus conocimientos técnicos dependerá en gran medida el correcto funcionamiento del encendido y, como consecuencia de ello, un óptimo rendimiento del motor. Este vídeo nos presenta la verificación y diagnosis de los encendidos electrónicos de primera y segunda generación. ¿De qué elementos consta un encendido electrónico? Bobina. Módulo electrónico. Generador de impulsos. Distribuidor. Cables de alta tensión. Bujías. Para iniciar la combustión es necesario producir un salto de chispa entre los electrodos de la bujía. El instante en que se produce dicho salto, las condiciones no son nada óptimas. Recuerde: compresión de la mezcla, temperatura de la mezcla inadecuada, separaciones de los electrodos de las bujías. Estos inconvenientes provocan un gran aumento de la resistencia entre los electrodos de la bujía, por lo que será necesario una tensión lo suficientemente elevada como para que se produzca el salto. ¿Quién se encarga de transformar esa tensión? La bobina. La bobina es la encargada de transformar la baja tensión que dispone la batería en la tensión necesaria para inflamar la mezcla. Está constituida por un núcleo formado por una serie de láminas de hierro sobre el cual se arrolla una bobina de hilo fino con un gran número de vueltas, llamado arrollamiento secundario. Encima de este va situada otra bobina, en este caso de hilo grueso y pocas espiras, llamado arrollamiento primario. Para alojar este conjunto se utiliza un recipiente generalmente metálico en el cual se introduce aceite para su refrigeración.
Existen otro tipo de bobinas que en lugar de ser refrigeradas por aceite, son refrigeradas por aire. Para ello, el núcleo se monta a la parte exterior, pudiendo ser refrigerado por el mismo aire que se encuentra a su alrededor. Las bobinas generalmente llevan 3 puntos de conexión. El positivo, procedente de la llave de contacto, marcado con el número 15 o con el símbolo más. La otra conexión es la salida del primario hacia el módulo electrónico, marcada con el número 1 o con el símbolo menos, indicando que es el negativo de bobina. La tercera conexión es por donde tendrá salida la alta tensión y que posteriormente se hará llegar a la bujía correspondiente. ¿Cómo transforma una bobina la baja tensión de batería en alta tensión? Cuando por el arrollamiento primario se hace pasar una corriente eléctrica, aparece un campo magnético que corta las espiras del arrollamiento secundario. Si la corriente del arrollamiento primario cesa instantáneamente, desaparece el campo magnético, apareciendo en el arrollamiento secundario una tensión suficiente para producir el salto de chispa entre los electrodos de la bujía. Durante el proceso de funcionamiento hemos observado que se produce un paso de corriente intermitente a través de la bobina. Esta corriente no se deriva directamente a masa, sino que se le hace pasar a través de un módulo, de forma que sea él mismo quien permita ese paso de corriente. Nos estamos refiriendo al módulo electrónico de encendido, que además de permitir el paso, es capaz de controlar el ángulo de cierre para conseguir una energía constante en todo el margen de revoluciones. Pero el módulo, para poder ejecutar su función, necesita una señal de mando que le permita en el momento oportuno proceder a la conexión y desconexión del circuito primario. El módulo electrónico es controlado por un generador de señales. El generador de señales es el encargado de producir la señal de mando que recibirá posteriormente el módulo electrónico para poder conectar y desconectar el circuito primario. Existen diferentes tipos de generadores, pero solo 2 de ellos se utilizan de forma más generalizada. Estos son el generador de impulsos por inducción, el generador de efecto Hall. Veamos cada uno de ellos.